Cordial saludo, estimada tutora y compañeros de curso. Me presento, mi nombre es Jimmy Anderson Guancha y me encuentro matriculado en la zona Centro-Sur Pasto. El día de hoy vamos a desarrollar la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, estos son los integrantes del grupo, nuestra apreciada tutora, y vamos a la primera pregunta, que es la siguiente. Claro, cabe mencionar que para esta actividad escogí las primeras 5 para así poderlas explicar. Entonces, la primera dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta menciona 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los tipos de actividades microbianas posibles en un ecosistema dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. En cambio, la velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Bueno, estos son los recursos para el crecimiento de los microorganismos, que sería la cantidad de nutrientes, las especies presentes y el tamaño de sus poblaciones. Pero cabe resaltar aquí algo que dice, en cambio, la velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema está controlada por los nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de nutrientes, pues va a haber una mayor cantidad de crecimiento microbiano. O no solamente eso, sino que muchas veces las especies presentes a veces son demasiadas cantidades y esto también hace que pues los nutrientes tengan que repartirse. Entonces pues tiene que ser tanto lo uno como lo otro, tiene que ser equitativamente. Si los nutrientes son abundantes, pues también las especies presentes pueden ser abundantes, y al ser abundantes las especies presentes, pues van a tener una capacidad de producirse a mayor velocidad. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. El tiempo es oro. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en que está formada por poblaciones de una misma especie. O sea, dentro de un ecosistema existen diferentes cantidades microbianas, pero de esas diferentes poblaciones de microbianas, entonces dice que son las que están formadas de una misma especie. En este caso, un ejemplo es, digamos, los cocos. Sería esa sola especie de los cocos, pero que estas pueden convivir con diferentes especies, dice. Las diferentes especies que se encuentran juntas en un hábitat determinado son las más preparadas para crecer con los nutrientes. Esto es porque ellas tienen que competir con otras especies que allí prevalecen o que allí viven, por así decirlo. Entonces, eso es lo que es una comunidad microbiana. Es una especie determinada dentro de un ecosistema. Vamos a la tercera. Dice, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los ámbitos microbianos del suelo? Son diferentes por la siguiente razón. La diversidad de especies microbianas es una comunidad, se puede expresar de dos maneras. Riqueza de especies es el número total de especies diferentes que existe dentro de un ecosistema. Y la abundancia de especies es la proporción de cada especie en una comunidad. Por ejemplo, en una comunidad pueden existir muchas especies de diferentes, pongámosle más fácil, de diferentes calidades, como decir así, como se nombra en lo común. Pero dentro de esas especies va a haber la que tenga mayor proporción, por así decirlo. En una especie pueden existir 20 individuos y en otra especie pueden existir 100 individuos. Entonces, esa es la abundancia. Dentro de una especie, la que mayor proporción o menor proporción tenga. Entonces, es muy diferente decir riqueza de especies de un determinado lugar que la abundancia de especies del mismo determinado lugar. Bueno, aquí estaría la explicación y aquí estaría, en esta imagen estarían las bacterias, dependiendo del lugar donde se encuentren, y dice bacterias desinfectantes, asimilación, bacterias nitrificantes. Entonces, esta es una especie de bacterias, esta es otra y esta es otra. De acuerdo al lugar donde se encuentren, pues pueden existir varias especies y de acuerdo a esas varias especies puede existir cada una de estas así, ya con su respectivo nombre, la abundancia, que es el número que cada una proporciona. Pasemos a la siguiente. Dice, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema
e indique por qué los microorganismos de suelo juegan un papel fundamental. Bueno, esta parte de aquí es la luz solar, la cual nos brinda sustancias inorgánicas residuales y carbono orgánico. A través de las bacterias fotótrofos se sintetiza en ATP y en nueva materia orgánica, generando nitrógeno, azufre, fósforo y hierro. Este material recién sintetizado sirve como alimento o alimenta la actividad catabólica de los microorganismos quimioorganótrofos que se encuentran en el suelo, y estos realizan un papel muy importante en el suelo, ya que son los encargados de ayudarle a las plantas en su respectivo crecimiento. Pues yo lo hice así a una manera general, espero sea entendible. Y vamos a pasar a la quinta y última pregunta. Dice, explique el concepto de microambiente empleado en el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, esto no lo voy a leer, sino que lo voy a explicar nomás. Dice, de acuerdo al libro de Madigan, se tomaba una muestra de tierra la cual contenía oxígeno. Entonces, en la muestra de tierra, la parte que estaba, por así decirlo, exteriormente tenía mayor cantidad de oxígeno, y la parte que queda interiormente tiene una menor cantidad de oxígeno e incluso llegaría a no tener oxígeno. Entonces, como los microorganismos son bacterias muy pequeñas, ellas les es difícil desplazarse de la parte exterior a la parte interior. Entonces, el lugar donde ellas viven, ya sea en la parte interior o exterior, a ese lugar es a lo que se le llama un microambiente. Y ellas son capaces, por ejemplo, las bacterias que se encuentran en la parte exterior son las que toman la mayor cantidad de oxígeno, como dice aquí en esta parte. Me sienta muy bien el CO2, tengo más energía. Somos células heterótrofas, o que también quiere decir aerobias. Estas son las células que se encuentran en la parte externa de una muestra, en este caso de oxígeno en tierra, y allí donde se encuentran, ese es lo que se va a llamar un microambiente. Y en la parte interna, como está la parte de acá, dice, y yo la que más trabaja autótrofa, fotosintética, es la que se encuentra en la parte más interna, donde incluso el oxígeno ya no es posible. Y también allí se va a desarrollar el concepto de microambiente, que sería el lugar. Entonces, un microambiente viene siendo el lugar donde se encuentran presentes eh, los microorganismos, ya sea en la parte externa o en la parte interna. Y esto debido, pues, a lo que podríamos decir que a lo difícil que es el desplazamiento. Nosotros, por ejemplo, 2 kilómetros es bastante. Para ellas, en tan solo una muestra, desplazarse 1 centímetro es imposible. Entonces, debido a esto, es que se presentan estas dos partes de los microambientes, ya sea con las células aerobias o con las células anaerobias. Bueno, espero les haya gustado esa pequeña charla y me hayan entendido. Y pues próximamente creo que estaremos realizando otra tarea así parecida. Muchísimas gracias por su tiempo. Cordial saludo, mi nombre es Ana Cristina Torres, soy estudiante de agronomía. Actualmente estoy estudiando microbiología de suelos, ya que somos 5 compañeros y a mí me correspondió las 5 preguntas últimas de la guía. Bueno, la pregunta 15 nos dice, nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, hay que recordar que la biomasa microbiana del suelo es una actividad vital, importancia para el funcionamiento de los diferentes ecosistemas del suelo. Bueno, aquí nos dicen esta pregunta, nombre 3 factores. Los 3 factores es carbono, nitrógeno y fósforo, los cuales limitan el funcionamiento del ecosistema, de los varios ecosistemas existentes, ¿no?
En la pregunta 16, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Por los usos de la tierra, por la variabilidad del clima, la composición de la vegetación dominante. 17. ¿Cuál es la principal reservorio de nutrientes de ecosistemas pobres? Dando un ejemplo, en el bosque tropical seco. Bueno, el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es el bosque tropical seco, el cual posee una fertilidad muy buena. Tiene la capacidad para absorber nitrógeno de la microflora del suelo. También tiene la adaptación que permite minimizar la pérdida de nitrógeno obteniendo un efectivo reservorio a corto plazo. 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? El tamaño de la biomasa nos provee un índice de la velocidad de renovación que posee. También nos muestra la eficiencia que se transmite la energía de un nivel de ecosistema al siguiente, lo cual nos permite calcular su productividad. Dice que se puede concluir las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las CMB. Las prácticas de restauración que con plantaciones mezclas ayudan a que se fomenten la diversidad, la abundancia de los microorganismos en el suelo, ya que producen la mayor cantidad de diversidad de nutrientes que puede alimentar una mayor cantidad de la diversidad de microorganismos. Bueno, estas son las referencias bibliográficas de cual nos basamos para responder estas preguntas. Muchas gracias.